Como ustedes saben, Lorenza Let ha sido una de las víctimas de la tiranía, la narcotiranía venezolana, es activista por los derechos humanos, tiene el más importante reconocimiento mundial a los luchadores y víctimas también de los derechos humanos, como es el premio Sájarov. Se encuentra satisfecho en estos días porque la Audiencia Nacional de Madrid admitió una querella contra Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz. España, al igual que por ejemplo Argentina, en su constitución permiten a los violadores de los derechos humanos, aunque no hayan ejercido sus actos, sus acciones en los países, en esos países, ¿no? Denunciarlos y enjuiciarlos, y sino que se lo digan al general Pinochet, porque justamente fue de la misma forma que estando él en Londres temporalmente, pues se metió una querella contra él y resulta que aceptaron eso y lo metieron preso. Vamos a ver qué nos dice Lorenza de Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz. Por lo menos esta segunda ha sido victimaria de Salem. Bueno, y también mío, por cierto. Aunque yo no fui preso ni torturado. Ah, Bueno, muchas gracias, Napoleón. Efectivamente, creo que en estos días sucedió uno de los eventos más importantes en los últimos años. No estamos hablando de política, no estamos hablando de teorías, ni de imaginaciones, ni mucho menos de promesas electorales, ni nada de estas cosas que tanto nos tiene agotados a los ciudadanos. Estamos hablando de un proceso judicial en la Audiencia Nacional de España, bajo la acción de jurisdicción universal, efectivamente la misma que llevó tras las rejas al dictador Augusto Pinochet. Y esta vez es contra Luis Ortega Díaz y Rodríguez Torres. Esto es una querella que fue interpuesta por la organización Urbex de venezolanos de la resistencia organizada en el exilio, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, pero con una gran valentía, con un gran coraje, y que sin tener todos los recursos y toda la estructura que tienen los políticos venezolanos, han hecho lo que debieron hacer los políticos venezolanos, y es iniciar un proceso legal contra estas personas. Como tú lo has dicho, no desde que logré salir de ese centro de tortura donde me tenía, sino desde hace muchos años, desde el 2007, cuando iniciamos el movimiento estudiantil, nos hemos enfrentado a estas personas. ¿Por qué nos hemos enfrentado a Luis Ortega Díaz y Rodríguez Torres? Bueno, porque son los creadores, los fundadores del sistema represor venezolano. Ellos son los que crearon, son los arquitectos, los ingenieros, los fundadores del sistema de persecución, tortura y terrorismo de Estado que todavía sostiene a la dictadura en Venezuela. ¿tienes acusaciones concretas en esa querella? ¿Qué acusaciones concretas hay de ambos, para ambos? Bueno, en principio, la querella inicia con una denuncia de la ciudadana Dulce, que fue detenida y vivió situaciones de torturas muy graves. Esto se irá sabiendo a su tiempo. Eh, Mira, aquí es importante que no olvidemos cómo empezó todo este espiral de terrorismo y de horror en Venezuela. Estamos hablando de unas personas que no estamos hablando del fiscal cuarto suplente de Fragancia de Tucupita, ni el subinspector de la delegación de la DC de Isnotú. No. Estamos hablando de la fiscal general de Hugo Chávez y de Maduro, y de quien convirtió la ICIP en SEBIN, quien creó la tumba, quien creó todo este monstruo del SEBIN, quien preparó a todos estos funcionarios que han cometido delitos graves, y quien además también fue ministro de Interior y Justicia, y que también estuvo en el golpe en el 4F con Hugo Chávez.
y todo este grupo del 4 de febrero. Entonces, pruebas y evidencias sobran, sobran. Y por eso este proceso ha sido admitido. No estamos hablando de que se denunció, no estamos hablando de que se metió un papel, no, estamos hablando de que se inició un proceso y que la audiencia de un tribunal serio, como es en España, consideró que hay elementos suficientes para abrir una investigación y citar a estas dos personas por delitos de derechos humanos. Esto es importante, esto no había pasado antes. La oportunidad que se abre con esto de poner en el banquillo de un tribunal a personas responsables de crímenes en Venezuela y a sus víctimas y que poder expresar todo es lo más cerca que hemos estado en todos estos años a la justicia. Y yo no acepto la falacia que nos quieren vender muchos políticos de que no es que ellos quieren colaborar. Eso es mentira. Eso es mentira porque ni Luis Ortega ni Rodríguez Torres, que bastante oportunidad han tenido, han reconocido todo lo que han cometido. Han reconocido su responsabilidad en la destrucción de la nación, en la persecución que se hizo sistemática a los estudiantes, en la persecución que se hizo sistemática a defensores de derechos humanos, a abogados, a periodistas, periodistas como tú. Ellos no han reconocido eso. ¿Y por qué ellos no colaboran? Porque para colaborar con la justicia en Venezuela y con un cambio, ellos tienen que aceptar todas las fechorías que cometieron. Y no lo han hecho. Al menos de que nosotros comprobemos en los tribunales y que todos podamos avanzar para que esto se dé. Y en esto, los ciudadanos tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, porque el cambio en Venezuela, y yo estoy completamente convencido de esto, Napoleón, no va a venir por parte de políticos, va a venir por parte de una ciudadanía responsable y que se planta frente a la impunidad y la corrupción. Y hasta que nosotros no le pongamos coto a la impunidad y a la burla a las que hemos estado sometidos por políticos, no va a haber un cambio en Venezuela. Tengo entendido que tanto Ramírez Torres como la exfiscal están asilados en España, y han aceptado que están siendo perseguidos en Venezuela. ¿Qué opinas tú de eso? Por lo tanto, van a tener Ellos, que están en España, no tienen ninguna excusa para no ir cuando sean llamados por el tribunal, más que ellos tribunal, por la audiencia. Ajá. lo que ha pasado con ellos es lo que se llama ajuste de cuenta entre bandidos. O sea, lo que pasó con Luis Ortega y con Rodríguez Torres es que perdieron igual que Rafael Ramírez, que perdieron su batalla interna por el control político en el PSUV y en la dictadura venezolana, porque ellos tenían aspiraciones para gobernar y perdieron frente a Maduro. Fue un sector dentro del chavismo que perdió y eso fue lo que pasó. Ellos no es que de la noche a la mañana se convirtieron en demócratas, no, 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 sino que se enfrentaron, chocaron esas fuerzas por el control del Estado venezolano, de toda esa estructura totalitaria y cayeron en desgracias con para desgracia de los venezolanos, eh, el salvavidas que le ha brindado muchos políticos eh, que se hacen pasar por opositores y que les han permitido hacer un lobby terrible y se han dedicado a lavarle la cara a estos criminales. Y esto es, es una ofensa a las víctimas, porque, Napoleón, ¿sabes qué ha pasado todos estos años? Desde que yo tengo memoria, los líderes de la oposición son los mismos que siguen hasta ahorita. Son los mismos. Y ellos siempre han usado a la gente y los han hecho salir y han convencido a la gente de que hay un plan, de que hay una estrategia, de que hay un proyecto. Y han convocado a la gente a las manifestaciones a la calle y la gente ha respondido siempre con nobleza y con coraje. Y esa gente termina presa, termina asesinada, termina torturada, termina exiliada y estos políticos terminan sentándose con estos verdugos y negociando impunidad.
Esa es la historia que se ha repetido, de la cual justamente el movimiento estudiantil que nace en el 2007 y mi generación ha sido víctima. Y que no se nos puede olvidar que Leopoldo, Ledesma y María Corina convocaron a la salida y que esa marcha que ellos convocaron, que llevó a los estudiantes a la fiscalía, terminaron ahí asesinando a nuestros compañeros como Basilda Costa y Robert Redman, siendo Luis Ortega Díaz fiscal general y siendo Miguel Rodríguez Torres la cabeza del aparato de inteligencia y Ministerio de Interior y Justicia. Y después, estos mismos políticos han querido lavarle la cara y se han sentado a negociar impunidad con estas personas. Ya, yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya está bueno, porque lo que no ha habido en Venezuela es un liderazgo político que sea honesto y que le hable claro a la gente. Y por eso no hay un cambio, Napoleón. Por eso no hay un cambio. Y estos políticos han usado a las personas como peones sacrificables y se han aprovechado de la nobleza de las personas y el deseo de un cambio real en el país. Por eso es tan importante los procesos judiciales y es tan importante la documentación de todo lo que ha pasado, porque no podemos permitir que nos borren la memoria y que distorsione la historia de lo que ha ocurrido en Venezuela. Que se nos olvide qué pasó con los Fadul, qué pasó con los metropolitanos, qué pasó con el aviador, qué pasó con Basil, con Robert Redman, qué pasó con Franklin Brito, ¿no? Qué pasó con los estudiantes que hacían protestas y huelgas, qué pasó con los estudiantes que eran eh, atropellados, perseguidos y asesinados por los colectivos armados cuando esta gente dirigía y controlaba el sistema de justicia y policial en Venezuela. ¿Mm? Entonces, yo no acepto esa falacia que nos quieren imponer estos políticos que han usado una y otra vez a la gente. Y yo por eso le pido a los ciudadanos, y especialmente a mis compañeros de generación, que honremos el sacrificio de todos los venezolanos que han deseado y han entregado su vida por un cambio en Venezuela, por la libertad y la democracia. Estoy convencido de que el cambio solamente va a venir de parte de los ciudadanos. Hay una cosa que me gusta de ti, que es que a pesar de lo que te ha tocado vivir siendo tan joven, siendo estudiante, no has perdido la sonrisa, el amor por la familia, el amor por tu mujer y tus hijos y el amor por el trabajo. Que todo lo que viviste no te amargó la vida, no te hizo sentirse inferior, chiquitico, y sin futuro y sin esperanza. Ojalá todo el mundo que sufre lo que tú sufriste, ¿no? Reaccione así, porque normalmente es al revés. Son traumas que no se olvidan durante toda la vida. Por eso es bueno que les recuerdes a la gente lo que tú viviste tanto en la tumba como en el helicoide. ¿Sabes algo, don Napoleón? Lo que yo viví ahí encerrado, más de 4 años, que es lo que vive en este momento Caguaripano, que es lo que por muchos años ha vivido todavía, muchísimos años, policías metropolitanos, y lo que están viviendo más de 900 presos políticos. Es, es algo duro que te lastima, que te hiere, pero que si te mantienes convencido de que estamos haciendo lo correcto, te fortalece. Y a muchos de nosotros, todo esto nos ha dolido, nos ha dejado cicatrices, pero nos ha fortalecido, porque le da sentido. Luchar por la justicia, por los derechos humanos, le da sentido a la vida, le da sentido a la vida. Y yo decidí ser un hombre libre, esto lo he dicho siempre, por lo cual debo aspirar a la justicia, pero sin rencor, no, con mucha conciencia de que la justicia es necesaria para que no se repitan todo esto que hemos repetido. Y yo quiero que mis hijos conozcan Venezuela, señor Napoleón.
Yo creo que ellos conozcan ese país bonito que conocieron mis abuelos cuando llegaron y los recibieron con las puertas abiertas. Yo no voy a olvidar a los hermanos del movimiento estudiantil que salieron y que fueron asesinados por colectivos y por funcionarios paramilitares y militares en Venezuela. Y por eso es importante mantener la concentración, mantener siempre el- el- la convicción. Y yo creo profundamente en Dios. Creo profundamente en Dios y eso me permitió mantenerme firme ahí adentro y ahí adentro. Y se lo digo, así como ganamos, he ganado otros casos en otros tribunales, este no va a ser la excepción. Y así como Pinochet tuvo que terminar tras las rejas, esta gente lo va a hacer, lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer. Estoy convencido de eso. Por eso es importante que los periodistas, como usted, como muchos otros, hagan ese trabajo tan importante de mantener la memoria histórica, porque ¿sabes qué está pasando? Que toda esta red que robó y defalcó la nación con Chávez ha querido usar todo ese dinero para comprar medios, para comprar periodistas y tumbar toda esa memoria histórica que los incrimina. Usted sabe que eso funciona así. Y es nuestro deber, nosotros, proteger esa memoria histórica y que nuestros hijos y nuestros nietos sepan por qué nosotros tuvimos que estar en el exilio y por qué tantos niños han sufrido estos años. No podemos permitir que se distorsione la historia. Y para eso tenemos que estar cuerdos. Tenemos que tener anclas. Y esa ancla es la familia. Esa ancla son los amigos. Eso nos da la fuerza y el equilibrio para seguir en un mundo que a veces frustra tanto. El trabajo también es un ancla y da equilibrio. Por eso para mí es tan importante el trabajo en el campo, porque no estamos constantemente sometidos a unos monstruos tan grandes, tan poderosos y a tantas injusticias y tantas frustraciones que el campo, el trabajo y la naturaleza nos da ese oxígeno para volver a meterse ahí en ese estanque lleno de tiburones. ¿Cómo es que llegas a Galicia? Es que tus padres eran gallegos. No, no, llegué a Galicia buscando lo más verde en el mapa de... Yo nací en el Táchira, Ajá. y yo soy gocho. A mí esa sabana amarilla de Madrid y de casi toda España no es que me guste mucho. Y necesitaba el verde, necesitaba montaña, necesitaba naturaleza y busqué lo más verde en el mapa. Y así fue que llegué a este lugar y la verdad que Madrid es un campo minado, un campo minado donde ahí se mezcla muchas especies políticas y para mí no es cómodo estar ahí, la verdad. ¿Y qué haces en Galicia? Bueno, primero ser papá. ¿Cómo? Primero ser papá, es mi Ajá. principal función. Pero bueno, me gusta el campo, me gusta la agricultura ecológica, me gusta el trabajo agroforestal, me gusta mucho ese trabajo, me gusta mucho la jardinería Pero tienes un y terreno grande, sí, árboles. estoy experimentando ser un agricultor, estoy en eso y también hago trabajo como obrero, hago trabajo como obrero en el campo, intento sacar adelante mi proyecto, es difícil porque, bueno, lamentablemente España no escapa de una realidad que vivimos en muchos países y es que, bueno, el trabajo del campo es muy maltratado y no es valorado en su justa dimensión, ¿no? Y es difícil competir con grandes explotaciones que reciben miles y miles de subsidios
del Fondo Europeo y de instituciones públicas, pero bueno, ahí estamos, trabajando, ahí estoy, he aprendido muchísimo, me ha ayudado muchísimo, también a tener una mirada del mundo más allá de lo antropocentrista, y lo disfruto mucho ese trabajo. Ahorita, bueno, hay que sembrar tomates, hay que preparar la huerta para en verano poder cosechar, hay que sembrar castaños para dentro de unos años poder tener algunos frutos, Diciembre. hay que sembrar manzanos para dentro de unos años. Esto también te da una, te permite pensar también a mediano y largo plazo, que yo creo que en la política hace falta y en los proyectos sociales. Es importante pensar a mediano y largo plazo y la agricultura y el trabajo del campo te da también esa perspectiva y te mete también como en esa dinámica, ¿no? De entender los tiempos, de ir con pausas, de sobre todo poner la mirada y la contemplación en cada etapa y que por más rápido que quieras ir, hay etapas que tienen tiempos concretos. Y eso a mí me ayuda a entender mucho estos procesos que a veces desesperan. Que dicho sea de paso, el problema en Venezuela es que nunca ha habido nada a mediano y largo plazo. Siempre estamos sometidos a unas agendas de políticos que nos ofrecen cosas a un año y cada año estamos reseteando sus proyectos que no son más que proyectos personales que nos los pintan como algo más macro, pero las pruebas han demostrado que no es así. Entonces, eh, esto me ayuda también, como le digo, a entender estas cosas, sobre todo a disfrutar cada parte del proceso. Que también le pasaba un momento estando encerrado en una caja de concreto, que es cuando ya entiendes que hay un proceso y que tienes que ir viendo y contemplando lo que está pasando y cómo se está desarrollando, que también es a lo que yo siempre invito a nuestra diáspora venezolana, nosotros como diáspora, no podemos dejar de contemplar y de prestar atención al proceso sociocultural que estamos viviendo como una comunidad que se ha hecho grande, que se hizo transnacional, y es la comunidad de más de 9 millones de venezolanos que estamos por el mundo y que muchos de ellos arrancamos con una bicicleta prestada, haciendo Uber, trabajando de mesoneros, trabajando de obreros, viviendo situaciones muy difíciles, pero que cada año nos vamos superando. Entonces ya tenemos nuestras propias bicicletas, ya tenemos nuestro propio vehículo, ya empezamos a montar nuestro propio negocio, empezamos tratando de homologar papeles y ya entramos a la universidad, ya nos graduamos, damos clases, hacemos posgrado, ese proceso está pasando, un proceso bonito y un proceso que está fortaleciendo, y como descendiente de inmigrantes sé que ese proceso nutre la nación, nutre nuestra sociedad, hace un tejido importante que al final el resultado no va a ser otro que positivo, positivo. Cuando estoy en clases con estudiantes, veo cómo estudiantes van evolucionando. Cuando tengo la oportunidad de enseñar, de estar ahí con ellos, veo cómo los estudiantes venezolanos se destacan. Eso no es un cuento, es una realidad. Se están destacando en las principales universidades de Europa y de Estados Unidos. Como los médicos, los profesionales venezolanos, una vez que logran estabilizar su situación migratoria y administrativa, se destacan. Como los obreros venezolanos se destacan. Y nosotros tenemos que poner el acento en eso. No es posible que por una mala estrategia política de algunos, la discusión sea el tren de Aragua, que es una minoría, superminoría, que no representa en lo absoluto a los venezolanos, ¿verdad? Y no nos estemos concentrando en las cosas maravillosas que están haciendo tantos venezolanos. Por eso vuelvo y digo, San Napoleón, el cambio en Venezuela depende de los ciudadanos, no de 10, 20 políticos que logren hacer una hazaña épica y logren milagros. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es el Loren, crecimiento de la sociedad. ¿de dónde son tus padres? Bueno, mi mamá es venezolana gocha, de descendencia palestina, de Jerusalén.
Mi papá venezolano, llanero, de descendencia española. Pero bueno, somos bastante venezolanos. Yo soy venezolano. Y Ahora, mis hijos. mucha gente dirá, mucha gente que está ahí en Galicia, que no es diferente a mucha gente que está en otras provincias españolas donde el campo era fundamental, como por ejemplo Asturias, o en otros países como Italia o como Francia, que la juventud está dejando inclusive pueblos enteros desolados, que un muchacho regrese, ¿no?, de la tumba y del helicoide y de las torturas y de las persecuciones y se vaya a Galicia a sembrar. Yo creo que la gente, yo disfruto que no sepan, ¿no? Y andar con mis botas de caucho por ahí sin que, ¿sabes? Y ser un paisano más lo disfruto. Pero bueno, naturalmente se pueden conocer mi historia. Pero claro, tiene sentido. O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido después de vivir años encerrado en una caja de concreto, tiene mucho sentido irse al campo, estar en medio del bosque y la naturaleza. Cuando estabas preso, pensabas, tenías esperanza de que sí ibas a salir, de que en algún momento ibas a salir mientras estabas preso. Aló, te congeló. Aló, espérate que estás congelado. Sé que estás intentando hablar porque se escucha tu... Antes de que se cayera la comunicación, te preguntaba si estando torturado, preso torturado, todavía tenías esperanza de salir en libertad. Bueno, eso será un sub y baja, un carrusel, ¿no? Eh, a veces tenía la esperanza, pero hay un punto donde tú tienes que, de una otra manera, matar esa esperanza. Porque no es lo mismo cuando estás preso y te dan una condena y tú dices, bueno, tengo tantos años y en esos años, después de tantos años voy a salir. Cuando estás secuestrado, tú no sabes si sales o no sales, cuándo sales, cómo sales. Y estar pensando en salir continuamente, en esa, tener ahí viva esa esperanza de que voy a salir, tengo que salir, pues en sí misma se convierte en una tortura, ¿no? Porque los niveles de ansiedad y de estrés son muy grandes, cosas que ellos usan, cosas que ellos utilizan, ¿no? Y juegan con eso, ¿no? Ese drama al que tienen sometido a- al secuestrado político, ¿no? De jugar con esa esperanza, con esa posibilidad, con esa lotería ahí, en sí mismo es algo muy duro de gestionar. Loren, y Pero más, estando preso, ¿tenías pesadillas? ¿En qué soñabas cuando soñabas? bueno, fíjate que una de las cosas que en mi caso no me gustaba era soñar, ¿no? Y a veces intentaba no quedarme dormido porque el problema era que si en ese sueño eh, pasaba que uno podía salir, despertarse y verse nuevamente ahí encerrado, venía un golpe muy duro, era un momento de mucha fragilidad emocional y el problema de dormir era que si soñabas que estabas afuera, ¿no? Y un sueño que se repite en muchos de las personas que sufren no solo encierro, torturas, sino persecución en sí, es ese sueño constante de que te están persiguiendo, de que necesitas llegar a un lugar y nunca llegas, ¿no? Y eso le pasa a muchos, a muchos. Y ahora, Pero bueno, y ahora que tienes familia, que tienes hijos, que estás disfrutando de paz, de tranquilidad, y que sientes que hay futuro, que tienes futuro, que ya están tus hijos, que son también parte del futuro y tu esposa, ¿sueles tener de vez en cuando pesadillas de cuando estabas preso? sí, pero más que pesadillas, una cosa con la que a veces tienes que tratar de llevar, que es difícil, es, no nunca termina de salir de ahí.
y también hay como un sentimiento de culpa cuando dices, bueno, yo estoy aquí libre y al final hay tanta gente todavía ahí encerrada. Esas celdas no quedaron vacías, esas celdas están llenas. Ahorita hay más de 900 personas detenidas. Entonces, eso es algo bien difícil con lo que uno tiene que lidiar. Eh, yo le he dicho, yo tengo la vida, dentro de todas las cosas que me han pasado, yo al final he podido vivir la vida como he querido, ¿no? O sea, tengo una familia, eh, he defendido los derechos humanos, que fue una decisión que tomé desde muy joven, he podido dar clases, hago poesía, hago intervenciones artísticas, trabajo en el campo, eh, no he abandonado la causa, Das clases. tengo una familia hermosa que siempre me apoyó y que nunca, a diferencia de muchos, lamentablemente mi familia nunca me ha cuestionado y al contrario me ha apoyado y ha estado comprometida con la causa. Es decir, tengo afortunadamente Dios me ha bendecido con una serie de oportunidades, de privilegios, porque la verdad es que la mayoría de la gente vive situaciones muy difíciles. Y a veces, pues también te sientes mal porque dices, bueno, pero al final, o sea, yo tengo todo esto, pero hay gente que todavía está presa, ¿no? Ahí están los hermanos Guevara presos, ahí están los policías metropolitanos presos, ahí está Caguaripano preso, hay jóvenes, hay gente que ni siquiera estaba en protestas presa, ¿no? Y el problema es que nos pasa a muchas personas defensoras de derechos humanos, periodistas de guerra, activistas, es que estar sometido constantemente a situaciones traumáticas, a situaciones extremas, a situaciones tan injustas, pues bueno, cuando estás en la vida normal, pues a veces no entras en sintonía con otras personas porque ¿no? Estás con esa parte de ti ahí, en ese conflicto, en esa situación, y no es algo de horario de 8 horas o 4 horas diarias que simplemente te cierras y te olvidas de todo, ¿no? Esto que es un trabajo muy intelectual, pues puedes estar en la cama físicamente agotado, pero la mente acelerada, ¿no? Y ese ejercicio de separar eso de tu relación con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, eh, pues es complicado y requiere esfuerzo, requiere trabajo. Mira, los torturadores, el que te torturaba o los que te torturaban, ¿sientes que ellos sentían placer en torturarte? El torturador siente placer. Hay de todo, señor Napoleón, hay de todo, porque mira, en Venezuela hay gente que torturas por razón económica, no ni siquiera por una orden política. Es el que tortura porque puede hacerlo y es una forma de sacarle dinero a los familiares de ese preso. Está el que tortura por sadismo, porque puede y lo disfruta. Está el que tortura porque tiene miedo de terminar preso. Y esto es algo muy importante. Muchos de los custodios, ¿por qué torturan? Porque hay una orden de un fiscal, que es el que está montando el expediente. Y ese fiscal es el que necesita a veces que ese preso, que ese detenido, suscriba su cuento, su falso positivo. Y en el caso de muchos de nosotros que venimos del 2007, eran los fiscales también los que presionaban a muchos funcionarios para poder montar todas estas cosas. Por eso la responsabilidad de Luis Ortega a la cabeza del Ministerio Público de la Fiscalía ya formó toda esa estructura, ya formó toda esa red de fiscales encargados de montar los falsos positivos, de generar todo ese sistema para presionar a funcionarios y a su vez estos presionaran a los detenidos para suscribir todas las narrativas y todos los cuentos. Entonces hay de todo. Cuando en el helicoide logramos hacer el motín y logramos tomar el control allá adentro y mostrar todo lo que pasaba allá adentro, bueno, ahí se destaparon muchas cosas, o sea, lugares
huecos, baños, espacios donde torturaban gente, el famoso pulpo, que va amarrado aquí a la cadera y a los brazos y a la pierna, gente que estaba ahí detenida, que la gente ni sabía que estaba ahí detenida y pensaba que estaba ahí, que estaba secuestrada por bandas criminales y estaban ahí encerradas. Entonces, hay muchos perfiles dentro de los torturadores. Está el que tú te preguntas, pero ¿por qué tú haces eso si tienes los zapatos rotos? ¿Por qué ves? Es un sistema que te tiene así como está, incluso. Entonces, hay de todos los niveles. ¿Qué les Mira, pregunta? en el helicoide, por ejemplo, en el helicoide, habían funcionarios que torturaban porque llegaban ebrios y torturaban a otros presos, a presos comunes. ¿Por qué? Porque podían. Porque hay impunidad. Por eso, si nosotros queremos ayudar a las personas que están ahí, eh, para que frenar las torturas, los tratos crueles, inhumanos, hay que demostrar que los que hacen esos actos no van a terminar comiendo jamón serrano y bebiendo vino con la oposición en Salamanca, en Madrid, sino que van a tener que enfrentar la justicia tarde que temprano en cualquier lugar del mundo. La impunidad es la base de las violaciones de los derechos humanos. Y si nosotros queremos frenar las violaciones de los derechos humanos, tenemos que frenar la impunidad. Y esto es lo que no quieren que pase toda esta gente que arrancó con Chávez, todo este sistema que ha destruido la nación. Ellos quieren mantener su impunidad y la continuidad de toda su dinámica de fechorías. Y si para esto tienen que comprar periodistas, para esto tienen que chantajear, extorsionar y negociar con políticos, lo hacen. Lo hacen. Y nosotros tenemos que frenar la impunidad. Que ese funcionario que hoy está encargado de custodiar celdas en la tumba, en el helicoide, en el DIGESIN, en la Policía Nacional, en el Rodeo, en Yare, en Fuerte Tiuna, que esas personas sepan que el día de mañana, así como van a terminar Luis Ortega, Rodríguez Torres, ellos también van a terminar enfrentando la justicia y rindiendo cuentas. Pero si el mensaje es que después de hacer todo lo que han hecho tan grave, simplemente van a estar impunes e incluso dando entrevistas, hablando de democracia, dando foros con la oposición, hablando de democracia, dime tú, ¿por qué un funcionario que hoy está custodiando a algunos de estos casi 1.000 presos políticos que hay en Venezuela, va a actuar de forma correcta y no va a torturar o no va a someter a tratos crueles, inhumanos a los presos y a sus familiares? ¿Por qué lo haría? Ok, Si el mensaje es de total impunidad. sí, te entiendo, está claro. Cuando te estaban torturando, te hacían una pregunta insistentemente, ¿o qué hacía el torturador? ¿Qué te decía? ¿Te insultaba? Mira, una de las cosas que querían era que yo hiciera un video, como han puesto otros presos políticos, hacer un video y asumir que yo era culpable de los delitos, cosas que obviamente nunca acepté y por eso nunca me pudieron hacer un juicio. Y de hecho, suspendieron más de 56 veces mi audiencia preliminar. Ni siquiera hubo una audiencia preliminar, San Napoleón. Y no hubo una audiencia preliminar porque todo era falso. Y el chantaje al que someten normalmente a los presos es, los someten a tratos crueles, inhumanos, a tortura física, a tortura blanca, para que decirle, bueno, declárate culpable y esto para. Ahora, conociendo un poco tu personalidad, pienso que también tú le hacías preguntas al torturador en ese momento. ¿Lo hacías? Claro, porque una de las cosas que el sistema quiere con el detenido, y más cuando son perfiles como el de muchos de nosotros, es cosificar al individuo. Por eso es aislarlos de la luz natural, de poder saber la hora, de contacto con otras personas. Por eso el tema de jugar con las luces, etcétera. Y, y otra de las cosas es que los funcionarios no puedan tener comunicación directa con los detenidos. Cosificar también al funcionario, no solo al detenido, no solo a la víctima, sino también al verdugo. Y una de las primeras cosas que uno busca es el contacto visual con ese custodio.
mirar a los ojos y que ellos te tengan que mirar a los ojos. Porque ahí hay una realidad y es que tanto él como yo, a pesar de que hay un barrote de por medio, somos humanos, somos humanos. Y lograr esa identificación, ¿no?, humana, ya empiezas a socavar ese sistema. Esto puede tardar horas o meses. Y eso es un proceso que después de 4 años tú terminas logrando hablar con muchos de esos funcionarios. ¿Hablar qué Y cosa? es por eso es tan importante, y por eso es tan importante también la actitud de mostrar ahí dentro del sistema. Mira, estar ahí en las entrañas de ese monstruo es una oportunidad también para tú demostrarle a ellos por qué estás luchando y para qué estás luchando. Y esas personas terminan estudiándote, estas personas terminan conociéndote muy bien. Y ahí tú tienes la oportunidad de demostrar que es más de lo mismo o que realmente existimos personas, como es la mayoría, comprometidas con un cambio. Porque hay una diferencia entre los que quieren llegar al poder y los que queremos que cambie el sistema. Y con el tiempo eso se va cosechando. Y muchos de esos funcionarios lo primero que hacen una vez que salen es buscar contactos con nosotros. ¿Cómo es la Es cosa? difícil. Muchos de esos funcionarios cuando terminan huyendo de Venezuela buscan establecer contactos con nosotros. ¿Te pasó a ti? Porque no, prefieren confiar en esos mismos presos que en otros. Y es Pero difícil, a ti es te difícil. pasó eso, alguno de tus torturadores ha tratado de acercarse a ti. Y sí, desde los más malos hasta los que uno sabía que intentaban, ¿no?, ayudar de una u otra forma. Ahora bien, es un tema difícil de gestionar porque, bueno, por muy, por muy noble que uno sea, también uno guarda sentimientos duros, ¿sabes? O sea, de gente que Ya fue va. mala. Y no tanto mala con uno, mala con tu mamá, mala con tu familia, ¿no? Sí. Y, y bueno, la única manera que ellos tienen es que se pongan a derecho. Ellos tienen primero que demostrar, todos los funcionarios tienen que demostrar realmente eh, que quieren colaborar con la justicia. Eso no vale en promesas. Tienen que, ahí tienen la oportunidad, pero allá ellos lo que conversan con políticos, pero aquí ellos tienen que prestar su testimonio para casos como los que se llevan en la CPI o Ahora como bien, los que se puedan llevar en vuelvo cualquier a tribunal. la pregunta anterior. ¿Alguno o algunos de esos que te torturaron, una vez que están fuera del país, al igual que tú, han tratado de acercarse a ti diciéndote qué cosa? ¿Qué es lo que te dicen cuando se acercan? Te Nos saludan como escriben. si nada hubiera sucedido, como si hubieran... Hay quienes saludan como si nada, siempre creí en ti, estamos, recuerdo cuando estaba ahí, o sea, ahí hasta que me recuerdan capítulos, me acuerdo cuando llegué y estabas así o estabas asado, ay, a veces no respondes, otras veces, ¿sabes? Les dices, bueno, das tu testimonio, ¿sabes? Explica lo que ha pasado, habla, ¿no? Pero bueno, es una situación difícil, es una situación difícil. Y cuando están libres y hablan contigo, ¿a quién le echan la culpa? Mira, es difícil porque la mayoría no quiere asumir su responsabilidad, por lo cual no tienen nada que ver cuando no quieren asumir sus responsabilidades, ¿no? Eh, pero bueno, estas son cosas que a veces mejor, ¿no?, esperar hasta a que sigamos avanzando. Pero espérate. Decían que eran órdenes y por eso, aunque no estuvieran de acuerdo, tenían que cumplirla, o sencillamente Ujú. yo estaba No, haciendo lo no, que me mandaban. obviamente el común denominador es, bueno, tú sabes que yo cumplía órdenes, ¿no? Entonces tú le explicas, bueno, pero tú podías o no. O sea, el hecho de que haya sido una orden, nadie está obligado a obedecer órdenes que van en contra de la ley, y mucho menos cuando esas órdenes implican crímenes graves ¿Y qué te de responden? derechos humanos. Y cuando le decías eso, ¿qué te respondieron? Más difícil responder frente a ese argumento. No es que se lo están contando a un X, se lo está contando a gente que estuvo ahí y que estuvo sometida a esas situaciones.
¿no? Y entonces, hay, miran, hay perfiles de todo tipo. Hay gente realmente mala, realmente cruel, y hay otros que se dejan llevar por la tendencia. Hay algo interesante, que hay una organización de una resistencia en el exterior. ¿Cómo es eso? Bueno, como lo comentaba al principio, Urbex es un grupo de personas. Ahí está el señor Luis Ortiz, está Manuel de la Cruz, hay ciudadanos comprometidos, que yo creo que es loable. Yo creo que hay que reconocerle bien el trabajo que están haciendo. Fíjate, son ciudadanos. Fíjate, eso son la demostración de cómo una persona con voluntad de querer cambiar las cosas no espera por promesas de políticos y se pone a trabajar para lograr cosas. Esto que están haciendo, ya no solo documentando, sino que avanzando en un proceso como este, es algo que debemos prestarle atención, que merece el apoyo y el respaldo de todos los venezolanos que queremos un cambio. Y yo, Siento, y yo espero que sigan con esa fuerza, con ese ánimo, con ese compromiso. Estoy seguro que van a seguir porque los mueve un deseo profundo de justicia y para mí es un placer poder apoyarlos y trabajar ahí con ellos para poder lograr la justicia. Yo creo que el objetivo también es que mucha gente entienda que esto es un proceso ciudadano de venezolanos, de exiliados, de gente de la resistencia y indistintamente de las ideologías que pueda tener o las afiliaciones que cada persona pueda tener, que son válidas y son naturales. bueno, Loren, de verdad que fue un placer hablar de nuevo contigo y me siento muy feliz de que tú ya estés haciendo lo que te gusta hacer, con la familia que quieres estar, con unos muchachos que estás disfrutando, unos hijos que estás disfrutando y muy inteligentemente y con mucho amor. Y esa lucha que estás haciendo, sí te mereces ese reconocimiento del premio Sájarov. Te lo mereces largamente. Un abrazo. Nos vemos, ¿sí? Muchas gracias, San Napoleón, por la oportunidad, por la conversación y por nuevamente conversar, que siempre es grato conversar contigo y hablar en eso. Y le pido, y me tomo el atrevimiento, le pido a todos los que puedan ver este programa que apoyen este trabajo y que también honremos el esfuerzo que están haciendo estos ciudadanos y están haciendo abogados españoles. Merece que los acompañemos y que les demostremos que esto que están haciendo merece la pena.